Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Me alegra verlos, saludarles. Sé que tenemos en un ratito un festival académico, ¿cierto? Y algunos se quedan. ¿Quiénes se van a quedar? ¿Se van todos? Bueno, algunos se quedan. Bueno, los felicito por el doble esfuerzo de llegar temprano y bueno, estar aquí conmigo y luego quedarse para el festival de sus hijos. Pero sumamente feliz de estar con ustedes aquí en México otra vez, compartir esta mañana, reflexionar juntos. Y casi que el tema de hoy, digamos que es una miniserie dentro de todo lo que hemos estado tratando a lo largo de este año, porque comenzamos, si se recuerdan, a hablar de tecnología hace algunos encuentros atrás, cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial en el hogar. Luego, la última sesión que tuvimos antes de esta fue el agotamiento por el uso excesivo de pantallas, lo recuerdan, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar acerca de redes sociales y nuestros hijos. El manejo de las redes sociales y el uso de las redes sociales por parte de nuestros hijos y el lugar que nosotros ocupamos, por supuesto, en todo este proceso y toda esta realidad presente. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Prohibimos, regulamos o acompañamos? Bueno, recuerden que este es un punto de reflexión. Lo que estoy haciendo aquí es compartir ideas con ustedes, ayudarlos a la reflexión, que reflexionemos juntos como padres de familia. Pero al final creo que la fuerza de la decisión, el liderazgo del hogar está en las manos de cada uno de ustedes. Así que lo único que queremos hacer es brindarles, como siempre, una herramienta de uso que facilite la comprensión, que cree, por supuesto, la reflexión, y desde ahí ustedes como padres de familia van a manejar esta realidad de adolescentes, de menores, de niños inclusive, manejando redes sociales. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, precisamente de eso queremos reflexionar hoy. Y quiero comenzar con estas preguntas a continuación. Vamos a hacer algo, vamos a hacer una dinámica de grupo. Quiero que usted escoja alguna persona, 2, 3 personas que se reúnan y compartan las respuestas a estas 3 preguntas que están en pantalla para escucharse unos a otros, retroalimentarse, qué piensan al respecto. La primera, ¿a qué edad tuvo su hijo su primer celular? La segunda, ¿quién revisa lo que hace su hijo o su hija en redes? Y la tercera pregunta, ¿quién siente que va un paso atrás en términos de redes sociales y tecnología en general? Así que el espacio está abierto. Les pido que ocupen unos minutos, un par de minutitos, compartiendo estas preguntas, escuchándose unos a otros, retroalimentándose. Adelante, por favor. Sí, soy de prepa. ¿De qué? 4 días. ¿Le dices el celular cuando entraste en la fiesta? No, digo, por eso de tiempo. Los míos tuvieron celular muy chicos el papá ahí. Que fenómeno de la atención social, cuando los chavos empiezan a tener celular, empiezan a pedir. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, es lo que también yo estaba viendo, que yo he escuchado, me gusta mucho leer, y que según tengo entendido, que un niño debe de tener su primer celular hasta los 16 años. La verdad no sé qué tan adecuado sea, porque yo sí he notado que a los niños les da mucha ansiedad cuando no tienen el celular en las manos. Pues es que vayan muy chiquitos se los dan. Por el mío, yo creo que 6, 7 años que no tendrá su primer celular. Obviamente sí monitoreado, pero yo veo en la actualidad un sobrino que tiene 3 años y el niño ya sabe que se sienta y le dan el celular y él está comiendo y está todo el Sí. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Yo sé que si los dejo, pues continúan allí cotorreando, hablando. Pero ¿se pelearon? No. ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Estuvieron todos de acuerdo? Me interesa mucho la primera pregunta. ¿A qué edad tuvo su hijo su primer celular? Quiero escuchar a algunos. Sí, ¿a qué edad? 13 años, muy bien. Y 11 por acá, ¿sí? 12 años, 11, más o menos escucho que en el mismo rango de edad, ¿verdad? 11, 12, 13 años, preadolescencia, adolescencia, normalmente comenzamos a entregar un dispositivo a nuestros hijos. Cuando tenemos hijos más pequeños, en etapa primaria, quizás 6, 7 años, e inclusive más pequeños, asumo y veo, y es lo que corroboramos cada vez
que hacemos esta pregunta en contextos como estos, sobre todo aquí en México, que el comienzo del uso de nuestros hijos, al menos de que tengan su propio dispositivo, tiende a ser en ese rango de edad. En los Estados Unidos, sorprendentemente, es mucho más temprano. Los niños ya tienen su propio celular, comenzando prácticamente la primaria, y eso es sorprendente, ¿no? Porque no creo que estén tan preparados los niños ni los padres para esta experiencia, pero sucede, ¿verdad? Sucede. Y ¿quién de ustedes con toda honestidad reconoce que se siente un paso atrás en esto del manejo de redes sociales, el conocimiento de la tecnología? Con toda honestidad, levanten sus manos, no les tomaremos fotografía en este momento, no quedará como prueba que les quede como desventaja personal y para mostrársela a sus hijos, simplemente es una realidad. Somos parte de una generación que vino evolucionando, que vino creciendo, y la tecnología comenzó a aparecer en un momento de nuestras vidas ya un poquito más avanzada nuestro caminar en la vida. Para nuestros hijos es algo como que nace. Por ahí jocosamente dicen que es el apéndice con el que las nuevas generaciones nacen. Un teléfono, una tableta, y definitivamente tecnológicamente ellos nos pueden dar cátedra, pero no en el área del manejo de los límites, de saberles ayudar a ellos, o de poderles ayudar en qué sí, qué no, qué decisión tomar, cuándo hacerlo. En fin, el lugar del rol paterno, el rol materno, es definitorio en todo esto. Algunas de las plataformas más comunes que nuestros hijos usan, a continuación, por favor, Inge, si me ayuda con la pantalla, aquí están. Estas son las más usadas, creo que no es noticia, lo sabemos muy bien. TikTok aparece allí en primer lugar, Instagram, WhatsApp y por supuesto YouTube. Algunos se sorprenden al ver que YouTube es una plataforma de redes sociales, y sí lo es. Hay interacción, hay comentarios, hay no solamente videos que se visualizan, sino también comentarios que se hacen al respecto. Y cuando se da esta dinámica, estamos en presencia de una red social, donde hay interacción, donde hay comunicación, donde puedo expresar criterio, inclusive, aunque obviamente los difusores de contenido tienen la prerrogativa inclusive de a veces bloquear los comentarios, pero la mayoría les conviene no hacerlo por el tema de la monetización de las plataformas, en este caso digitales como lo es YouTube. Pero estas son las más usadas, y si les preguntara a ustedes que sus hijos tienen celulares desde los 11, 12, 13 años, como estoy escuchando, ¿cuál es la plataforma que más usan? Instagram es la que más usan. Ok, por acá. ¿Alguna otra que ustedes ven que sus hijos sí? Reddit. Reddit, miren, curioso que le den uso a algunos más de sus hijos. ¿Usan TikTok aquí los muchachos? ¿O está? Sí, bueno, creo que es algo en común de todo lo que están usando. Por cierto, a veces decimos, bueno, le entregué a mis hijos el celular a los 11 años, a los 12 años, a los 13 años, pero esa fue la primera vez que lo usaron. Bueno, curioso, a veces nuestros hijos con 6, 7 años dicen, mamá piensa que yo no tengo celular, pero en realidad la que no tiene es ella. Porque lo uso todo el tiempo el suyo, y por ahí las mamás y los papás pidiéndole permiso a los hijos, devuélveme lo que lo tengo que usar, devuélveme lo que tengo que devolver una llamada que me están haciendo, y estoy esperando una llamada. ¿Alguien me llamó? No, sí, ¿cierto? ¿Le ha pasado a usted eso? Sí. Esa es la realidad. No podemos darle la espalda. Entonces decimos, no, nuestros hijos no tuvieron un dispositivo, un teléfono, una tableta, quizás hasta esta edad, pero vienen consumiendo desde antes. Bueno o malo, no estamos haciendo un juicio de valores. Lo que estamos diciendo que es esto una realidad, que no podemos negarla, tenemos que tratarla, tenemos que enfrentarla como se debe. Y redes sociales, el consumo de niños en redes sociales, definitivamente también. Ya no se trata de cuándo recibieron un teléfono, cuándo les dimos el permiso para que ellos tengan su propia cuenta de redes sociales. Es una pregunta que les hago, no está en pantalla, pero quiero hacérselas. ¿Cuándo sus hijos tuvieron el permiso para tener su propio perfil en alguna red social? 14 años. 14 años, muy bien. 15 años. Creo que está dentro de los parámetros normales, ¿verdad? Que no asustan. ¿Cómo? 12 años, está bien. Por ahí, si una niña de 6, 7 años tiene un perfil de Instagram, por ejemplo, ¿cómo lo verían ustedes? ¿Bien o mal? Bueno, todo depende de la capacidad de supervisión de sus padres. Todo depende de cuánto conocemos nosotros de tecnología. Fíjense, es muy interesante. Y también si realmente el manejo de horarios
de control es o no positivo. Yo no lo sugeriría. Yo trabajé con mis hijos para que entendieran en sus primeros años que no era necesario que tuvieran un perfil, pero fue el diálogo en el que tuvimos en casa, las estructuras que establecimos y los límites, y de alguna manera fueron persuadidos y lo entendieron. No creo que hayan sido reprimidos como diciendo no me dejan hacerlo. Hubo comprensión. Eso no quiere decir que no consumieran redes, sino que lo hacían, por supuesto, a través de nuestro perfil, en conjunto con nosotros, supervisado por nosotros. ¿Se entiende? Pero era la realidad de una dinámica familiar. Hay familias, como hace 8 días compartía con una familia, y ellos son muy tecnológicos, son muy conocedores. De hecho, la señora, la mamá, trabaja en sistemas, el papá es un profesor, pero también muy conocedor en tecnología, y ellos nos decían, mi niña, que hoy en día tiene 13 años, la niña, tiene su cuenta y su perfil de Instagram desde que tenía 7 años. ¿Y cómo lo manejaron? Bueno, tenemos controles parentales, tenemos nosotros supervisión total, nosotros filtramos lo que ella va a ver o no. Había un consumo cuando estábamos presentes nosotros y luego le retirábamos el dispositivo. Y digo, bueno, pareciera descabellado, pero parece ser que a ellos les funcionó de esa manera porque tienen la capacidad de manejar a sus hijos y de conocer la tecnología, y eso es muy importante, que antes de nosotros pensar si nuestros hijos conocen o no el uso de la tecnología, nos preguntemos si lo conocemos nosotros y si nosotros podemos manejarlo de una manera que pueda ser saludable para ellos. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿qué ocurre en el cerebro de nuestros adolescentes, niños, adolescentes principalmente? Y esto lo hemos dicho, hay que reiterarlo. Bueno, hay una alta pertenencia, hay una alta necesidad de pertenencia, debo decir. Estamos buscando pertenecer. Los seres humanos somos relacionales, somos comunitarios, somos gregarios. Los seres humanos necesitamos conectarnos, así fuimos creados. Pertenecemos a comunidades, nos gusta conversar. Fíjense que les dije que compartieran por un momento respuesta a 3 preguntas, y hasta se preguntaron si tomaron café, si hubo desayuno en la mañana. Me imagino que ya hubo otras conversaciones, porque somos seres humanos que nos gusta conectarnos, pero también tenemos la necesidad de pertenecer a nuestros grupos sociales. Y para un adolescente principalmente es muy importante sentirse que pertenece. Entonces nuestros hijos van a poner una presión muy fuerte por decirnos, yo quiero tener mi propio perfil en redes sociales. ¿Y por qué? Porque cuando regresan el lunes al colegio todos tienen su perfil y él o ella no lo tienen, y se sienten que no pertenecen, porque ya no entran en las conversaciones, no conocen las tendencias, no participan de los retos. ¿Me hago entender? Y comienza entonces la presión en el hogar de no quedarse fuera, no porque no quieren dejar o porque no quieren que se les prohíba tener lo que todos tienen, sino porque están buscando pertenecer. Esa es la mayor necesidad. ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo lo conversamos? ¿Cómo entra entonces la guía parental? Y obviamente la persuasión de los padres es sumamente importante. La búsqueda de validación detrás de lo que compartimos. Si la tenemos los adultos, ¿por qué creen que usamos filtros en redes sociales? Sobre todo por ahí las señoras que ponen filtros, ¿no? Y los señores también, sí. Y tratamos de vernos bien y poner la foto bonita. ¿Y por qué? Me encanta ver cuando estamos en un restaurante compartiendo en familia, y en la otra mesa, si siempre ven la otra mesa, no en la nuestra, ¿no? Pero en la otra mesa hay una señora que le dice al esposo y los hijos, eso lo vimos el domingo pasado mientras comíamos en un restaurante, y la señora le dice al esposo todo serio y a los hijos que medio que se estaban peleando, literalmente, no estoy recreando la imagen falsa, esto fue real. La señora les dice, paren un momento, miren a la cámara, sonrían, y todos se pusieron muy felices, incluyéndola a ella, que era la que más sonreía en ese momento. Hicieron su transmisión live, lo que estaban haciendo, y terminaron todos serios, y los chicos volvieron a pelearse. Y digo, ¿qué pasó? ¿Será que muchas veces lo que vemos no es lo que realmente está sucediendo? Y llegamos a un punto de abstracción social que no nos damos cuenta de que otros, aunque sean desconocidos, pero que están en el mismo lugar, están viendo nuestra realidad. Mientras que los que están en la realidad de las redes sociales, en la realidad virtual, están viendo lo que proyectamos. Porque ¿qué estamos buscando con esto? Estamos buscando validación. Estamos buscando algunos likes, algunos corazoncitos rojos, estamos buscando aprobación detrás de todas estas cosas. Y es mucho más fácil. Es mucho más fácil burlar los filtros de reconocimiento cuando se hace a través de redes sociales que en la vida presencial y la vida real.
nosotros poder mostrar la cara de lo perfecto, cuando muchas veces no se trata de cuán perfectos somos, sino de cuán reales somos, de cuán auténticos somos, porque de eso se trataría, ¿verdad? Pero si los adultos tenemos necesidad y búsqueda de validación, nuestros adolescentes lo tienen más, y por eso las redes sociales se pueden volver un peligro y una adicción a la misma vez, si no hay supervisión, si no hay acompañamiento, y muy importante, si no hay comunicación, si no hablamos con nuestros hijos, si no escuchamos lo que realmente está sucediendo con ellos, es muy peligroso. El control de impulsos aún en desarrollo, obviamente la corteza prefrontal, lo hemos dicho otras veces, está en desarrollo hasta inclusive después de la adolescencia, hasta los 25 años dicen hoy los expertos. Así que el control de impulsos todavía no está completado en la vida de nuestros hijos, y por tanto la toma de decisiones, ahí hay que regularla, hay que acompañarla, porque ellos van a responder más a impulsos que a una voluntad entonces que está limitada o autocontrolada. Es muy importante reconocer esto. Y obviamente hay mayor sensibilidad al rechazo social. Ya ustedes han confrontado en casa posiblemente el que sus hijos se depriman, se entristezcan, lloren, se enfaden, se enojen, se sientan frustrados porque no recibieron la aprobación que buscaban o porque recibieron rechazo a nivel de redes sociales. ¿Lo han vivido ustedes? Depresión virtual, el vivir esta experiencia de no me dejan entrar a un grupo, no me comparten, no me dicen que me veo bien, cualquiera de estas cosas, y este rechazo está presente en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo lo vemos? Fíjense lo que aparece aquí en pantalla. Esto no es debilidad, esto es desarrollo. Porque hoy decimos, tenemos una generación mucho más débil que la anterior, y por ahí está el cuestionamiento, inclusive todos los términos que ya se han inclusive etiquetados y se han hecho parte de nuestra forma de hablar moderna, la generación de cristal, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cómo hubiese sido nuestra generación si hubiésemos tenido el acceso a la información, a la tecnología y a las redes que tienen nuestros hijos? ¿Se ha preguntado eso? Entonces, ¿qué es lo que nos separa a nosotros generacionalmente de nuestros hijos que no tuvimos el mismo acceso a información, a tecnología y a redes sociales? Pero si hubiésemos tenido el mismo acceso que ellos tienen, posiblemente hubiéramos enfrentado o confrontado las mismas dinámicas y problemáticas que ellos están enfrentando. Mirarlo de esa manera nos ayuda a ser empáticos, a entenderlos y a decir, yo no lo viví porque mi contexto, mi realidad generacional era otra completamente. Pero ellos se encuentran en un lugar difícil porque están viviendo una doble realidad, igual de importante. La realidad presencial, la realidad de las relaciones que se dan en el marco de lo físico, de lo natural, pero también la importancia de lo virtual, donde continúo relacionándome, donde también tengo una comunidad donde interactúo, etcétera, etcétera. Y eso no deja de ser menos importante, sino que está a la par, sino inclusive a veces es más importante. Y todo esto es parte del desarrollo en el que nuestros hijos se encuentran. ¿Qué nos lleva esto a pensar y a concluir, y entonces a nosotros entender, si ellos están en desarrollo, necesitan acompañamiento, me necesitan a mí? Es importante que usted hoy, mamá y también papá, llegue a esta conclusión: mis hijos me necesitan mi presencia, no solamente física, porque estar presentes en la vida de nuestros hijos no es ocupar un espacio en una habitación, es conectarnos, es hablar y escuchar, es permitir que el corazón pueda expresarse con libertad, es darle la libertad a nuestros hijos que puedan decir lo que realmente están experimentando y viviendo sin sentirse amenazados, cohibidos, coartados, sino por el contrario, que se sientan que son comprendidos, pero que también tienen a alguien que no solamente da palmaditas en el hombro y le dice que todo va a pasar, sino que también dirige, orienta y da el consejo apropiado, y en ocasiones toma decisiones en nombre de ellos porque no tienen la capacidad de tomarlas, porque para eso estamos los adultos en la vida de nuestros hijos. La siguiente, por favor, ingeniero, una pregunta más para ustedes. ¿Cuál considera sean los mayores riesgos a los que se ven expuestos sus hijos en redes sociales? Les escucho de manera general. ¿Cuáles son los riesgos que ustedes consideran que sus hijos están expuestos en redes sociales? El acoso, ¿verdad? Claro, están propensos a ser acosados. ¿Y por qué ellos son más vulnerables al acoso que otros? Que por ejemplo los adultos. ¿Por qué? Es la incapacidad de discernir o de filtrar información que sea positiva, cierta, negativa
o falsa, ¿verdad? Esa capacidad e incapacidad de diferenciar los expone al acoso. Definitivamente el pensar que es un niño, un adolescente que se está comunicando con ellos porque en su perfil aparece la foto de un chico cute, de un chico que es de su misma edad, pero no lo es un adulto disfrazado en términos digitales de adolescente, para entonces llegar a la vida de una niña o de un niño y comenzar el acoso, y eso se da con mucha frecuencia y es muy peligroso. Otro riesgo que enfrentan nuestros hijos. Los retos, sí. Hubo uno que se tenía que pegar atrás y muchos niños fallecieron por pegarse en la cabeza. Claro, se desnucaban, exactamente, porque lo ven, el reto en redes sociales, quieren replicarlo después en sus vidas, y lo que ocurre es una historia dolorosa donde hay muerte. Inclusive creo que hay un reto donde ahora aguantan la respiración y ven qué tiempo pueden estar allí aguantando respiración, y algunos inclusive ya han estado en peligro de muerte. Vi una mano levantada, ¿sí? El bullying cibernético, el cyberbullying, como se le conoce, que lo hemos tratado en algún otro momento, es un riesgo al que nuestros hijos se están exponiendo. ¿Qué más? Bueno, Sí, usted. yo soy mamá de niños muy chiquitos, ¿Qué edad tienen sus hijos? 3 y 2. Qué bien. Pero, por Que se ejemplo, queden así, ¿no? Que se queden así. Pero por ejemplo, yo veo mucho riesgo en niños que están un poquitito más grandes de todo lo de pedofilia. Claro. Y todo, o sea, este tipo de juegos donde chatean con ellos o redes sociales y uno no sabe con quién está chateando. Incluso de fotografías, ¿no? De exponernos nosotros en redes sociales con fotografías. Yo misma denuncié un grupo de pedófilos con la policía cibernética que encontré en Facebook, por ejemplo. Entonces eso a mí me da terror. Me da terror. Entonces, definitivamente. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo lo manejamos? Porque el peligro también está en las calles, donde nuestros hijos van a estar en el mundo real donde ellos participan. Entonces, ¿cómo nos manejamos? Nos debe nosotros definitivamente preocupar, pero a la misma vez saber qué hacer. Riesgos que coinciden con los que ustedes compartieron, otros que se suman a continuación. Quiero compartirles, la ansiedad por comparación no solamente es lo que les pueden hacer a nuestros hijos, sino también lo que ellos llegan a experimentar. Y nuestros hijos experimentan mucha ansiedad. ¿Por qué causa? Porque se están comparando todo el tiempo con la otra chica, con el otro chico, con lo que ella dice vivir y yo no puedo vivir, con lo que ellos hacen y yo no puedo hacer, ¿me entienden? Con la felicidad que proyectan y la que yo no creo tener, etcétera, etcétera. Y esto va generando un nivel de ansiedad que se suma ya a la ansiedad académica, a la ansiedad del cambio en el crecimiento al que van expuestos a lo largo de la vida, a otro tipo de realidades que también generan ansiedad, pues se le suma entonces la ansiedad digital por comparación. Lo decían ustedes, ciberacoso continuo. Hay una exposición al acoso virtual o ciberacoso, como se le conoce, que pone a nuestros hijos en una posición muy vulnerable y que es muy preocupante para nosotros los padres. La alteración del sueño, el uso nocturno, ¿verdad? Y muchas veces usted dice, no, mis hijos no tienen el teléfono en la noche, el teléfono duerme en mi habitación. El único problema es que a usted se le olvida que mientras usted ronca, sus hijos entran sigilosamente y se llevan el teléfono. Y si eso sucede, estamos en presencia de un peligro. Y les digo esto y nos hace reír, pero si eso sucede y eso es una realidad familiar, en algún momento entonces algo se perdió en el camino. Y es que nuestros hijos ya no nos tienen confianza, que a la misma vez nuestros hijos nos están diciendo de frente algo y luego hacen otro, y eso es muy preocupante si no hay supervisión en las noches, si realmente pensamos que está funcionando la estructura que establecimos y ellos inclusive la están violentando de alguna manera a encubiertas sin que nosotros lo sepamos, de manera sigilosa. Es algo a tratar, es algo a considerar, pero sucede. Alteración del sueño, llegan al colegio pues dormidos, llegan con sus capacidades cognitivas no al 100%, ¿por qué? Porque estuvieron toda la noche despiertos o parcialmente en videojuegos, conectados en redes sociales, afectados por toda esta sobreexposición que también nos lleva a este punto de riesgo, sobreexposición de imagen, contenido, como bien decías, no solamente es lo que alguien les puede a ellos hacer, sino lo que ellos mismos ven. Me decía una mamá, hablando acerca de este tema, mira, tuve que comenzar a hablar acerca de sexo y de temas que para mí no era necesario hablar con mi hijo de 7 años, precisamente a esa edad, por un video que saltó en YouTube,
donde no me di cuenta, no pude a tiempo quitarlo, y ya cuando llegué era un poquito tarde y mi hijo tenía un montón de preguntas. Es una realidad. Hoy tenemos que hablar temas que nuestros padres no tuvieron que hablar hasta cierta edad. Hoy los tenemos que hablar más temprano por la sobreexposición a la imagen, a videos, inclusive a contenido, que como bien aparece ahí como un riesgo, el acceso temprano a contenido sexualizado. Eso es a veces lo difícil de esta generación en la que nos encontramos, y los padres a veces queremos obviar el tema, pero si nosotros vemos que nuestros hijos tienen exposición a estos temas y no los tratamos, ellos buscarán respuestas en otro lugar. Así que lo mejor es sentarnos y conversar con ellos. Siempre tenga en cuenta la edad de su hijo, de su hija, y por favor aterrice la información que le va a dar. Si es sobre sexualidad o temas difíciles que quizás nosotros creamos que todavía no están tan preparados, tenemos que hablarlo, pero hablemoslo en el lenguaje de la edad de nuestros hijos, para que no sea tan difícil para ellos de procesar y para nosotros, por supuesto, de comunicar. Así que estos son algunos riesgos que redes nos dan, pero sí, la siguiente, otra pregunta, ¿qué beneficio tiene el uso de redes sociales? Hay riesgos, pero ¿consideramos que hay beneficios? ¿Cuáles serían los beneficios? Tengo algunos que compartir, pero quiero escuchar primero lo que ustedes creen que tienen las redes sociales, que de hecho sí, hay beneficios. Pero les escucho. Sí. Cultura general. La cultura general que brinda, muy bien, sí. Información a las manos. Esta es la era de la información, donde nuestros hijos tienen esa ventaja con respecto a nosotros cuando crecíamos. ¿Qué más? Pues es ahorita su forma de comunicación, no nada más lo que ven, sino que se comunican entre ellos. Claro. Hablar. Sí. Es la conexión también, ¿no? La comunicación que se da, el acercamiento en tiempo real, poder ver personas que están en otra parte del mundo y conectarnos con ellos también puede ser una ventaja, ¿sí? Exacto, la capacidad que tienen para usar la tecnología a favor de ellos, redes sociales en sí, por sí mismas, si nosotros las separamos de toda la tecnología de manera general, en sí mismas pueden tener sus beneficios. Les comparto algunos en el día de hoy. Aquí aparece, bueno, por uno, la creatividad. Estamos en presencia de una de las generaciones mucho más creativas que de todos los tiempos, y en parte se debe a los recursos que tienen, la información, la tecnología e inclusive redes sociales. El aprendizaje autodidacta, la capacidad de aprender. Tengo un primo, él es más joven que yo, no mucho más joven, porque él tiene 42 años y no es mucha la diferencia, pero él es más joven que yo. Y él aprendió en su temprana juventud 5 idiomas. Él habla varios idiomas aparte del español, que es su lengua nativa, pero habla inglés, habla alemán, habla portugués, habla francés, y se me escapa otro, por esos 5 idiomas aparte del suyo. Y saben, lo aprendió de forma autodidacta, pero con libros, porque él pertenece a una generación donde todavía no había mucha información a mano. Luego los videos, tuvo acceso a videos y eventualmente, obviamente, entramos en una era digital. Pero hoy para nuestros hijos es mucho más fácil tener esta tecnología a mano. Por ejemplo, Microsoft tiene una inteligencia artificial, una aplicación de inteligencia artificial que mientras yo estoy hablando aquí en tiempo real y ustedes la tienen ahí abierta y su idioma es el inglés, por ejemplo, todo lo que yo estoy diciendo en español se está traduciendo en tiempo real en inglés, y la persona puede conocer lo que yo estoy diciendo sin necesitar un traductor a su lado, o un intérprete más bien, que le esté diciendo lo que la persona está hablando. Ahí está con su aplicación y le va saliendo obviamente escrito. También hay aplicaciones de inteligencia artificial de audio que hacen la traducción, pero redes sociales a su vez nos permiten tener aprendizaje autodidacta que beneficia en cierta medida a nuestros hijos, que no le restan importancia al colegio, que no le restan importancia a la educación tradicional, pero sino que también añade el beneficio a nuestros hijos de conocimiento extra que ellos pueden adquirir. Habilidades digitales, sin duda, en una era de digitalización es mejor que más temprano aprendan ellos habilidades digitales, y esto es un beneficio. Obviamente la comunidad, lo que comentaba la mamá, comunicación real, en tiempo real, con personas que están en otro lugar de la ciudad, del mundo, que no pueden encontrarse en un sitio específico, un sitio físico, y que por medio de esta comunicación a través de redes funciona.
y obviamente el emprendimiento temprano. Es mucho más frecuente encontrarnos con jóvenes y adolescentes que ya están monetizando sus redes sociales y que inclusive están generando capital. ¿Esto es peligroso? Sí, porque no tienen la capacidad de toma de decisiones con respecto al dinero que generan, y ahí entonces entra el lugar de los padres para hacerlo, pero a la misma vez es ventajoso porque los prepara a ellos de antemano y los incentiva para la creación de riquezas temprano en la vida, lo cual también es importante, crear una economía solvente, y si se hace temprano pues mucho mejor. Entonces, queridos papás, querida mamá, el problema no es la herramienta. En sí ya vemos que tiene riesgos, pero también tiene beneficios. Es la falta de educación digital. ¿Pero de quiénes? Muy bajito, ¿no? Porque no queremos ofendernos a nosotros mismos. Es la falta de educación digital nuestra, ¿sí? Que quizás no sepamos cómo manejarnos, al menos de una manera quizás elemental, pero necesaria para acompañar a nuestros hijos en toda esta era digital y en el uso de las redes sociales. Y en parte esta reflexión tiene que ver con cómo me preparo más, cómo conozco más, cómo aprendo más. Y hay muchos recursos a mano, precisamente en YouTube y otros lugares donde podemos ver videos que nos enseñan, donde podemos encontrar herramientas que nos dicen cómo hacerlo, cómo hacer el uso de controles parentales, de filtros, cómo nosotros podemos crear cuentas y perfiles para nuestros hijos en redes sociales a las cuales nosotros tengamos acceso desde nuestros dispositivos mientras ellos la usan en el de ellos. Todo eso está a la mano, muchas veces es que desconocemos. ¿Y para qué lo hacemos? Para proteger a nuestros hijos. Entonces, si en casa hay una dinámica donde nuestros hijos nos dicen, pero mamá, papá, ¿me quieren controlar? No, no te queremos controlar, te queremos cuidar, te queremos proteger, somos tu papá y tu mamá, y estamos aquí para acompañarte en este crecimiento, y por lo tanto tenemos que enseñar a nuestros hijos a que no se sientan amenazados por nuestro acompañamiento, sino cuidados y protegidos, y eso es muy importante. Y el diálogo es fundamental para desarmar esos criterios que se arman y con los que ellos van a venir, porque se los incentivan sus amigos, se los incentivan inclusive los videos que ven en redes sociales, de desafiar el acompañamiento de los padres. Pero no nos sintamos intimidados por ese criterio. Más bien, desarmemos ese criterio con uno bien sostenido, en el cual les demostremos que no estamos haciéndolo para controlarlos, estamos haciendo para cuidarlos, para protegerlos y para acompañarlos en su crecimiento, lo cual es muy importante, porque eso les va a dar seguridad a ellos de que no están solos enfrentando una vida y una realidad digital en este caso. La siguiente, por favor, ingeniero. 3 posturas con las que nos encontramos frente al uso de redes sociales. ¿Qué hacemos? ¿Prohibimos? Bueno, cuando prohibimos, y de hecho después más adelante van a ver sugerencias cuando hay cierto rango de edades en los cuales nosotros deberíamos no dejar que nuestros hijos tengan redes sociales, como sugerencia por supuesto, pero la prohibición, cuando lo hacemos a largo plazo y nuestros hijos entran en la adolescencia y se convierten en jóvenes y no hay diálogo, no hay persuasión, sino que por el contrario hay prohibición. La prohibición por sí misma reduce la exposición, es un detalle y un aspecto positivo, pero ¿cuál es el problema con esto? Que no desarrolla criterio, que nuestros hijos entonces se supeditan y en su obediencia a nosotros, a una decisión que tomamos por ellos, y se les quita un poquito la capacidad de criterio con respecto a su realidad. Por otra parte, si regulamos, va a haber orden, va a haber límites, va a haber estructuras que van a facilitar la dinámica familiar, que van a beneficiarnos a todos y principalmente a ellos, pero lo negativo sería que si esa regulación ocurre sin diálogo, lo que va a suceder es que se evade. Lo que dije anteriormente, si regulamos y sacamos los dispositivos, los teléfonos, tabletas, etcétera, etcétera, de la habitación de nuestros hijos, y en la noche la llevamos a la nuestra para tenerlos allí con la confianza de que ellos entendieron que es así, y lo impusimos y dijimos que así es, y les dijimos que tiene que ser así porque papá lo dice o porque mamá lo dice, lo que va a suceder es que ellos lo van a evadir. Y créanme que sí, sus ronquidos no le van a permitir escuchar los pasos de su hijo en la noche mientras se lleva su tableta y su teléfono y se va a sus videojuegos o a conectarse a Instagram o a TikTok por el resto de la noche. Por una sencilla razón, se evade las dinámicas familiares y las directrices de los padres cuando no se entiende, y por eso es muy importante el diálogo. Y el acompañamiento obviamente es una educación para la vida. Vas a tener el permiso y nosotros ahí decidimos en qué edad nuestros hijos van a recibir ese permiso, pero debes saber que yo te voy a acompañar en este camino hasta que tengas la edad suficiente para valerte por ti misma y por ti mismo. Y eso es algo importante que nosotros
le hagamos entender a nuestros hijos que el acompañamiento nunca va a faltar. Lo que sucede muchas veces es que nosotros mismos cedemos nuestro espacio porque estamos cansados, estamos agotados emocionalmente, tenemos demasiadas tareas, llegamos agotados a casa, tenemos otras cosas que hacer en el hogar y a veces nosotros mismos fomentamos el uso indebido de redes sociales en nuestros hijos porque lo vemos como una alternativa para quedarnos solos y tranquilos mientras estos niños, o como queramos llamarles, nos pueden dejar tranquilos, y eso es peligrosísimo. ¿Por qué razón? Porque entonces les estamos diciendo a ellos: soy yo quien te está facilitando este momento donde puedes hacer lo que quieras, porque es mi espacio para sentirme sola, solo, para relajarme, para vivir mi momento, y el riesgo es que nuestros hijos entonces se quedan vulnerables frente a un mundo al que se exponen y para el cual muchas veces no están preparados ni tienen las herramientas. Aquí entonces algunas de las posturas ustedes pueden verse en cualquiera de ellas y pensar con objetividad al respecto qué regulaciones hacer con respecto a cada una de estas decisiones familiares. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué significa acompañar? Si vamos a decidir acompañar a nuestros hijos en el uso de redes sociales, usted le entregó un teléfono a los 11 años, 12 años, 13 años, también le dio permiso para que tenga una red social a los 14, a los 15 años, pero ¿los voy a dejar? No, los voy a acompañar. ¿Qué significa? Bueno, converso sin juicio, acerca de lo que ven, de lo que comparten, acerca de aquello a lo cual le dicen me gusta. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo haces? Lo escucho. No es un interrogatorio, no es con el sentido de amenazarlos, no es para luego usar esto como argumento para de alguna manera disciplinarlos. No, es una conversación sin juicio. Además, aprender a conocer o descubrir lo que ellos están consumiendo, conocer lo que consumen, es muy importante. Que nuestros hijos sepan que esto no es intromisión, insisto, esto es acompañamiento. También establecer acuerdos claros. Miren, escuché a una mamá que dijo: tengo 3 hijos, diferentes edades, y en casa mi esposo y yo decidimos hacer un acuerdo de tipo legal, escrito, donde nosotros firmamos y ellos también. ¿Qué creen? ¿Qué les parece? Y dice: los 3 hijos, dice, el mayor estaba poniendo toda resistencia, pero este es el acuerdo: a tal hora los aparatos electrónicos tienen que ser devueltos a los padres, no los usamos nosotros, a tal hora el consumo de redes sociales se termina, solamente los fines de semana tendrán acceso a redes sociales, etcétera, etcétera, lo que ellos quisieron poner. Al final firmaron el papá y la mamá y los hijos, y dice que les funcionó. Ahora le funciona a una familia, quizás sea el caso de la suya. En otras familias, el diálogo, la comunicación, la persuasión, el escuchar, el decir con claridad qué esperamos de nuestros hijos, funciona más. Usted va a encontrar su dinámica. Por eso le decía al tomar el micrófono esta mañana, aquí no estoy para decirle cómo hacerlo, sino para encontrar su dinámica familiar, pero encontrar lo que sí funciona y hacer acuerdos que sean funcionales y saludables para su familia, y no creerse que son funcionales porque usted los estableció, sino realmente ver los resultados, escuchar con objetividad a sus hijos y ver qué tan sanos están o no en el proceso y en los acuerdos en los cuales hemos firmado o determinado con ellos. Supervisar con transparencia. Esto es muy importante, y obviamente también enseñar reputación digital. Esto es importantísimo, porque a veces tenemos el miedo de el acoso al que nuestros hijos se van a exponer. Pero ¿qué comparten ellos? ¿Qué están compartiendo? ¿Qué fotografías están compartiendo? ¿Qué están escribiendo en redes sociales? ¿Qué videos comparten de terceros, pero que contienen información quizás degradante, morbosa, destructiva, que hace daño? Enseñarles a nuestros hijos la reputación digital, que ellos entiendan que esto es una realidad que ellos deben practicar todos sus días. Entonces, miren, control sin vínculo, ¿qué genera? Rebeldía. Si no hay vínculo, no hay comunicación, no hay diálogo, lo que va a suceder es, hijos rebeldes en algún momento van a violentar los controles de los padres. Vínculo, por tu parte, sin límites, genera desorden, y eso muchas veces es la realidad en los hogares. Llegamos al colegio, nos sorprende que nos citen a una junta con el maestro, con directivos, y descubrimos que nuestros hijos han estado compartiendo información en redes sociales para las cuales no estábamos preparadas, y decimos, mis hijos, mi hija, mi hijo, no puede ser, y sí puede ser, porque si no hay supervisión, nuestros hijos son como los de los demás. Nuestros hijos y los de los vecinos no son diferentes, aunque nosotros digamos que los otros son chusmas y los nuestros no, ¿cierto? Pero en realidad no es así. Son tan vulnerables y tan propensos a compartir información que puede ser dañina, y si nosotros no somos los primeros en supervisar, en controlar, lo que va a haber es desorden. Y esto definitivamente nos tiene que ayudar a reflexionar al respecto. La siguiente, por favor. Entonces, una pregunta.
Antes de que sus hijos lleguen a los 18 años, ¿qué habilidades digitales, en el uso de redes sociales principalmente, ustedes desean que sus hijos tengan? Y cuando hablo de habilidades digitales, en esta pregunta no es de la capacidad digital o del conocimiento de la tecnología, sino la expresión moral y cómo ellos se van a manejar en el uso de redes sociales como personas. ¿Qué les gustaría que sus hijos hicieran y supieran hacer por sí mismos antes de los 18 años? Discernir, muy importante. Creo que coinciden varios, ¿no?, que lo dijeron anteriormente. Discernir, ¿no?, la capacidad de separar lo que me hace bien, lo que me hace mal, lo que es verdad de lo que es mentira, porque también tenemos mucha información que es falsa y que a veces ellos no tienen la capacidad de entender. Aunque no sé si ha pasado a la inversa, que los niños le dicen a la abuelita o al papá o a la mamá: eso que compartiste es inteligencia artificial y no es verdad, esa persona nos dijo eso. ¿Les ha pasado a ustedes? Entonces nuestros hijos están supervisándonos a nosotros más que lo que lo hacemos con ellos, pero el discernimiento es muy importante. ¿Qué más queremos esperar en el comportamiento digital de nuestros hijos, aparte del discernimiento? ¿Sí? La validación de su amor propio. Exactamente, que no dependan de lo que otros en redes sociales digan de ellos, sino que ellos sean capaces de validarse. Muy bien, creo que eso es muy importante. ¿Qué más? Liderazgo. Liderazgos. Que ellos tomen el control de sus propias vidas, se autolideren. Ser ejemplo a seguir más. Y un ejemplo. Muy bien, muy bien. Referentes para otros, desde un punto de vista positivo, sí. Conciencia. Hay una relación consciente, ¿verdad? Un relacionamiento consciente con otros. Muy interesante lo que comparten. Sí, ¿qué más? ¿Alguien más quiere compartir algo extra? Sí. La autorregulación va a aparecer en pantalla a continuación como las sugerencias que hacemos. ¿Sí? Un compromiso social. El compromiso social, definitivamente. Gracias. Creo que es muy válido todo lo que ustedes comparten. Aquí hay algunas competencias claves que nosotros quisiéramos también ver en nuestros hijos antes de los 18 años, que es ya cuando quizás tengan ellos mayor autodependencia o manejo personal. Pero número uno, autocontrol, lo mencionaron ustedes. Creo que nosotros ayudamos a nuestros hijos con límites y con estructuras familiares para que se conviertan en sus propias capacidades para autocontrol y la práctica de el día de mañana. Criterio para publicar, esto sí, esto no. No solamente me gusta, sino también cuánto daño o cuán beneficioso es para los demás. Y creo que esa es la conciencia social, da el criterio. La conciencia del otro da el criterio también para compartir o publicar información que puede ser dañina, que puede ser perjudicial. Manejo apropiado de la presión social. Como bien decía, no me valido por lo que otros digan de mí, sino que me autovalido primero, y entonces eso me fortalece. La presión que hacen de retos, por ejemplo, eso es presión social, que el adolescente no está preparado. Pero si construimos adolescentes serios que digan: esto no tiene sentido, esto no tiene lógica, esto pone en peligro mi vida, no tengo nada que demostrar haciendo eso, creo que hemos ganado en gran parte la batalla. La capacidad para saber cuándo pedir ayuda. Si educamos a nuestros hijos con un vínculo y un contacto, una comunicación abierta, que tengan la capacidad de decir: mamá, papá, estoy en peligro, he sido vulnerada a través de redes sociales, miren la información que me ha llegado, miren lo que me están diciendo, me están acosando, cualquiera que sea la situación que estén viviendo. Pero si hay esa línea de comunicación y la capacidad por parte de ellos de saber cuándo pedir ayuda, estaremos nosotros quizás más seguros de que nuestros hijos están sabiendo hacer las cosas bien. Y obviamente la conciencia de la huella digital. Miren, todo lo que nuestros hijos comparten se queda en algún servidor, en alguna parte, y inclusive los gobiernos pueden hacer uso de esto en algún momento, si lo quisieran, para el detrimento y el perjuicio de nuestros hijos. Queda en alguna parte. Hay personas a las cuales hoy están aspirando a puestos políticos en diferentes países, a inclusive posiciones corporativas importantes, y les están revisando el manejo de redes sociales. No solamente ahora en la actualidad, sino cuando eran adolescentes. Y eso es realmente algo que preocupa, ¿no? Porque lo que hoy ellos hacen va a repercutir mañana, y tenemos que crear una conciencia de que hoy no solamente es lo que les importa vivir, sino que hoy están construyendo su mañana. Hoy están construyendo lo que viene después, y eso es importante, educar a nuestros hijos en esto. Sería buenísimo que nuestros hijos tengan estas capacidades y estas competencias que son clave en el uso de redes sociales. Estaríamos más tranquilos, estaríamos más seguros, pero como no es así todo el tiempo, la supervisión y el acompañamiento es hiper necesario. Una más, Inge, por favor. Esto se lo dejo para que le tomen una fotografía. Es lo que le decía de qué hacer por edades.
No lo voy a explicar, el tiempo no alcanza para tanto, pero aquí tienen algunas sugerencias. No necesariamente, estos no son los 10 mandamientos de la tecnología ni de las redes sociales, simplemente son sugerencias de más o menos cómo comportarnos y tomar decisiones como padres con respecto a nuestros hijos en estos rangos de edad, 9 a 12 años, 13 a 15 años, 16 a 17 años. Y fíjense, si tienen hijos más pequeños, no aparecen aquí porque se supone que no estén interactuando en redes sociales, simplemente, punto. ¿Verdad? Y sucede, como le comentaba el caso de esta familia, que respeto su decisión, pero no es algo que yo promuevo ni digo esto se debe hacer, sino que aquí están los rangos más bien para nosotros considerar qué hacer. Se los dejo para que lo guarden, para que lo examinen y para que lo tengan como una referencia sin duda. Y algo muy importante, ¿verdad? No dar un dispositivo que no estemos dispuestos a supervisar. Establezcamos eso como una premisa de vida en la educación de nuestros hijos. ¿Para qué entregar algo que no sé ni tengo la capacidad de supervisar? Eso es sumamente importante. Siguiente, por favor. Ingeniero, concluimos con esto, resumiendo un poco lo que hemos hablado. Bueno, prohibir puede retrasar el uso de la tecnología, pero puede retrasar también procesos necesarios que tenemos que vivir con nuestros hijos, y por eso tenemos adolescentes tardíos, viviendo rebeldía tardía y viviendo procesos que deberíamos nosotros haber enfrentado en otra etapa de la vida. Regular puede ordenar, crea límites, le permite a nuestros hijos también crear autodisciplina al someterse a nuestras disposiciones como padres. Esto es algo positivo, pero acompañar es, por supuesto, educar. Es permitirle a nuestros hijos saber, tengo la libertad de usar algo, pero no quiere decir que tengo el permiso para hacerlo como yo lo quiera hacer, sino que mis padres están allí para supervisar, para controlar, para decir que sí, decir que no, y en el proceso enseñarme la capacidad de discernir y tomar mis propias decisiones. Entonces, queridos, termino con lo que siempre enfatizo: nuestros hijos no necesitan padres expertos ni padres perfectos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué necesitan nuestros hijos? Necesitan nuestra presencia. Necesitan que seamos reales, que estemos ahí por ellos, que estemos presentes y que seamos coherentes. Así que es válido hacer preguntas, es válido decir no sé, es válido decir no conozco todo, no tengo todas las respuestas, y buscar ayuda en otros padres, en personas que conozcan un poquito más, inclusive buscar información que está allí en redes sociales, en videos que están a la mano para nosotros, para instruirnos y reconocer que tenemos una deficiencia con respecto a la tecnología, pero la intención es muy importante, y la determinación de acompañar a nuestros hijos en el uso de redes sociales, que va a ser muy, pero muy beneficioso para ellos. Y creo que es por lo cual estamos hoy aquí reflexionando y sentados ustedes escuchándome hasta este momento. Gracias por su participación, por su compromiso en la vida de sus hijos. Gracias por este compromiso a largo plazo, y sin dudas que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre, y a sus pequeños también. Gracias.